Empezamos esta explanada ya como no podía ser de otra manera, explanada de miércoles, que además vamos a dedicar en este primer tramo que tenemos a la literatura, a los libros, y es que hoy sale a la venta el último libro de Luis García Jambrina y hoy contamos con su presencia, el manuscrito de Niebla, un repaso por el apasionante Fernando de Rojas, y además que nos lleva a un personaje que está de aniversario y del cual pues se va a hablar mucho en este 2021. Muy buenas tardes, Luis, bienvenido. Hablamos ni más ni menos de Nebrija, su quinto centenario, un hecho que ha sido declarado de interés público. Bueno, cuéntanos un poco cómo decides embarcarte en esta nueva aventura de Fernando de Rojas y llevarlo hasta Nebrija. Bueno, la novela forma parte de una serie literaria protagonizada por Fernando de Rojas, aunque son novelas que se pueden leer de forma independiente, no hace falta haber leído las anteriores, son autoconclusivas, el orden no importa. Y bueno, Nebrija ya había salido a relucir en otras novelas anteriores y lo había aparcado ahí porque me parecía que daba para ser un protagonista, ¿no? Y bueno, la ocasión me la brindó este centenario de la muerte, este quinto centenario de la muerte que se celebra en este año 2022. Así que, bueno, me puse con ello para intentar que saliera en el arranque de este año Nebrija, porque creo que es muy importante, por un lado, por supuesto, estudiar a Nebrija, pero por otro, darlo a conocer, difundirlo entre un público amplio, porque bueno, más o menos todo el mundo tiene presente el nombre de Nebrija y sabe que es el autor de la primera gramática de la lengua castellana, pero es un gran desconocido y yo creo que es una figura singular, muy importante y además muy atractiva. Yo creo que es un personaje muy, muy moderno que anticipa muchas cosas, ¿no? Entre otras, es el pionero en la defensa de los derechos de autor y esto yo creo que ya de por sí es muy importante. Hablabas de lo interesante que es Nebrija, algunos aspectos desconocidos quizás también para ti, imagino. ¿Tú has descubierto algo a través de esta novela con la documentación que seguro que has tenido que hacer de Nebrija? Pues sí, he descubierto, porque yo no soy ningún especialista en Nebrija, y además soy profesor de literatura española y él sobre todo es un gran latinista. Pero en la documentación pues fui descubriendo sobre todo la cara humana de Nebrija. Es un personaje muy, muy, muy valiente que se enfrentó pues, a la Inquisición y tuvo que enfrentarse también a instituciones como pues, la universidad, que él lucha por defender la vuelta del latín, de que se hablara latín y un buen latín, un latín clásico dentro de las universidades, y eso le acarrea muchos enemigos y eso lo hace muy humano y muy atractivo, pero por otra parte pues tenía otros valores como el sentido del humor. Es tremendamente divertido, tremendamente irónico, además cuenta las cosas con mucha expresividad, hace referencias a la vida doméstica y familiar, o sea, no es el típico intelectual que vive encerrado en su torre de marfil o en su cátedra, no, él estaba siempre a pie de calle, muy metido en el mundo de las imprentas. Y luego también pues he descubierto ciertas debilidades que lo humanizan todavía más, pues bueno, era algo soberbio y algo vanidoso, lo cual es natural porque bueno, era una forma de defenderse, ¿no? Y además tenía motivos para ser soberbio y vanidoso. Además, en este libro atrapas al lector porque lo dotas de historia a la vez de ese suspense. Empieza además en un punto donde Fernando de Rojas está bastante cansado porque viene de hacer una investigación de la muerte de la corte del rey Felipe el Hermoso. Sí, efectivamente, es un momento importante en la vida de Rojas porque él quiere dejar ese oficio de pesquisidor real que no hace más que acarrearle problemas, ¿no? Claro, está ahí en el ojo del huracán, encima ha tenido que investigar un caso que sigue siendo uno de los enigmas, ¿no?, de la historia de España, cómo murió realmente Felipe el Hermoso. Fue una muerte además para algunos muy oportuna, para otros no tanto.
Y bueno, eso ha quedado ahí. Supuestamente murió de enfermedad después de jugar una partida de pelota muy acalorada y le dieron a beber agua muy fría y de eso enfermó. Pero probablemente detrás hubo algo oscuro, alguna maquinación y algunos intereses, ¿no? Y bueno, eso forma también parte de la trama de esta novela. Pero el caso es que Rojas quiere abandonar ese oficio, tampoco puede entrar en la universidad, como sería su deseo, porque era converso y había salido una orden de que los conversos no podían ser catedráticos de universidad ni tener cargos dentro de ella, de modo que está ahí en una encrucijada, no sabe por dónde tirar, no sabe qué hacer con su vida y de repente pues surge este nuevo caso de la mano de un amigo y antiguo maestro que es Antonio de Nebrija. Seguramente se conocieron en la época en la que Rojas estuvo aquí de estudiante. Y bueno, pues el eje de la novela es la investigación, las pesquisas que tiene que hacer sobre unos asesinatos que surgen en una imprenta y una librería de Salamanca, imprenta y librerías reales y muy documentadas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues todo eso se va enredando con otras tramas y otras peripecias. Esta es una novela en la que se mezcla lo histórico con la intriga, lo detectivesco, también hay mucha peripecia y mucha aventura. Y también, bueno, pues se muestra la vida cotidiana y también hay un gran trasfondo cultural y literario. Todo ello mezclado, pero eso, que sea atractivo para el lector. Hay que engancharlo en la primera línea, ¿no? Y por eso la novela empieza con ese asesinato que se comete en una imprenta, empieza pues en alto, ¿no? Con algo muy potente. Y además los escenarios también juegan una parte fundamental. Aparece esa Salamanca que también conoces porque eres profesor de la universidad, titular de la universidad en literatura, precisamente de Salamanca. Sí, bueno, llevo ya más de 40 años viviendo en esta ciudad, aunque no nací aquí, y me parece que es un escenario maravilloso para escribir novelas históricas, ¿no? Y no muy aprovechado, por lo menos hasta el momento en que escribí la primera de la serie, El manuscrito de piedra, ¿no? Luego ya han empezado a aparecer otras novelas, ¿no? Y en este caso, efectivamente, el escenario, el espacio tiene mucha importancia en mis novelas. Yo quiero que el lector visualice muy bien ese escenario y tenga la sensación de que está paseando por sus calles, de que está entrando en las aulas universitarias, de que está entrando en una imprenta tal y como era en aquel momento, paseando por las calles de la ciudad, viendo cómo cambian entre el día y la noche. Eso para mí es fundamental. La ambientación de las novelas históricas tiene que ser algo que tenga mucha importancia y mucha presencia, ¿no? Y junto a ello, pues luego, claro, el desarrollo de los personajes y la trama, ¿no? Pero el escenario es fundamental. Después de 6 novelas de la misma saga, es complicado seguir escribiendo. ¿Cómo es ese momento en el que te sientas, decides en qué época histórica va a ser y decides la trama? Porque en la primera lo tenías fácil, no habías escrito hasta el momento de Fernando de Rojas, pero después intuyo que debe ser cada vez más complicado, un reto. Bueno, por un lado sí, pero por otro lado, bueno, los retos tienen algo bueno, ¿no? Que es que te obligan a pensar, te obligan a trabajar, te obligan a buscar, ¿no? Y van apareciendo ideas. Yo no planifico mis novelas, esto sí que quiero dejárselo claro al lector. No me gusta planificar las novelas, me gusta encontrarme yo con esas sorpresas que me va deparando la trama, ¿no? Quiero ser yo el primer sorprendido. Y creo que si el autor se sorprende, luego el lector también. Y si el autor disfruta, el lector disfruta. De modo que no las planifico demasiado, pero sí tengo un punto de arranque, tengo un escenario, tengo pues, unos personajes, ¿no? Que van variando de una a otra, por supuesto, ¿no? Y ya tengo pensadas posibles tramas. Lo que es una época tan atractiva, tan interesante, estamos hablando de unas vidas tan potentes que no es difícil encontrar tramas que puedan interesar al lector. En la siguiente, por ejemplo, en la séptima, tengo ganas de sacar a Rojas ya de la península, tengo ganas de internacionalizar el personaje y de llevarlo a una ciudad que entonces, pues bueno, era como la capital
del mundo conocido, ¿no? Y allí enfrentarlo con situaciones, con problemas que de todas formas tenían mucho que ver con lo que ocurría también en Castilla y en la península y en eso que luego se llamará España, ¿no? Así que no van a faltar historias, ¿no? Una cosa que me ocurre muy a menudo cuando voy a presentar los manuscritos a otras ciudades es que muchas veces pues me lanzan ideas o me lanzan retos para que sitúe un manuscrito en algunas de esas ciudades que estoy visitando y que son particularmente cargadas de historia y de literatura y sería fácil hacerlo porque siempre encuentras, a poco que escarbes, siempre encuentras escenarios y personajes, ¿no? Precisamente esa era una de mis siguientes preguntas, va muy en el hilo de lo que decías, porque decías, yo cuando viajo, cuando visito otras ciudades, me van viniendo ideas, me lo sugieren propiamente incluso los escenarios que visito. ¿Posiblemente en tu día a día recibas estímulos para seguir avanzando en esta novela? Recibo efectivamente muchos estímulos que además me gusta mucho incorporar, como no están planeadas, me gusta mucho incorporar a la novela que estoy escribiendo pues elementos que me surgen al paso y que a veces me brindan tramas y como lo que contábamos antes del posible asesinato del rey Felipe el Hermoso, en esta novela se da una posible solución de ese enigma. Hay una hipótesis que la encontré en una carta que me surgió del inquisidor general de entonces, Diego de Deza Antonio de Nebrija, y mirando las fechas y tal, considero que esa carta puede ser un indicio, no una prueba, pero es un indicio que pueda resolver ese asesinato, ¿no? Bueno, pues eso, te vas encontrando con cosas, con documentos, pero también con cosas del mundo presente, ¿no? Y a veces, porque en realidad no hemos cambiado tanto en estos 5 siglos, lo que han cambiado son las tecnologías, pero el ser humano sigue siendo más o menos, básicamente, el mismo. Y ahora estamos en una época de mucho cambio, de mucha transición, de mucha crisis. Y aquella época, la de finales del 15, comienzos del 16, fue una época en ese sentido muy similar. Estamos en la época del desarrollo y expansión de la imprenta. Y ahora estamos en la época del desarrollo y expansión de estas nuevas tecnologías ligadas a Internet, donde surgen otras plataformas, otros soportes para el conocimiento y para la cultura. O sea que hay muchas similitudes. Y hay un tema que une esas épocas, que es la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Por eso digo que hay cosas del presente que me llevan a meterlas en la novela, porque eso, para entender bien el presente, creo que es muy importante adentrarse en el pasado, adentrarse en la historia, y por eso se pueden establecer muchos vínculos entre un momento y otro. En esta novela aparecen elementos como la imprenta, como bien decías tú, aparece la Inquisición, la peste y también otros temas un poquito ahí de soslayo, pero están como es las mujeres intelectuales, que también las había en esa época. No era lo habitual, pero sí que existían y tú lo has querido poner de manifiesto en la novela. Singularmente en esa época. Y eso además se debe en parte a Isabel la Católica. O sea que esto forma parte de las virtudes, que muchas veces es un personaje que se le critica y con mucha razón, pero también hay cosas que agradecerle, y es ese interés que puso en la educación de las mujeres, claro, de las mujeres de la corte y de cierta parte de la nobleza, ¿no? Pero bueno, eso ya es mucho. Y hubo varias mujeres jóvenes, por cierto, que se distinguían por saber mucho latín, en una época en la que los catedráticos de universidad hablaban muy mal el latín, y eso horrorizaba a Antonio de Nebrija. Sin embargo, había mujeres que no se sabe cómo, pues habían aprendido latín y bueno, y se convirtieron, como en el caso de Beatriz Galindo, en la maestra del latín de la propia reina y de sus hijas, la convirtió en consejera de la reina. Pero no fue la única, hubo varias, y yo las aludo a ellas, ya las había sacado en otras novelas, y bueno, y está la hija del propio Nebrija, que le ayuda en su trabajo, etcétera. Son niñas sabias, como se las llamaba entonces en latín, docta puella, niña sabia, por sus conocimientos. Y me parece que es muy interesante dar a conocer esos aspectos, ¿no? de una época que muchas veces está llena de sombras, pero que también tuvo sus luces, ¿no? como ocurre también ahora.
Bueno, para ya acabar esta entrevista, lo decíamos al principio, hoy precisamente sale el manuscrito de Niebla, ya lo tienen disponible en tienda, en esas librerías. ¿Hay vértigo en este día de inauguración de un libro, de sacarlo al mercado? ¿Hay? No te he entendido. Hay nervio, tienes Bueno, sí, sí, nerviosismo siempre en hay tu nervios, interior. siempre hay nervios cuando sacas un libro. Bueno, primero hay satisfacción y alegría. O sea, esto es como un nacimiento de un hijo. No llega a ser tanto, pero en cierto modo, pues es un hijo que sale a la luz pública y que, bueno, que va a ser sometido a escrutinio y van a surgir entrevistas, reseñas y los lectores, que son los que tienen la última palabra, que te van a decir lo que piensan, van a manifestarse en las redes sociales. Por lo tanto, cierta inquietud, cierto nerviosismo hay, pero sobre todo hay expectación. Yo estoy muy expectante porque, bueno, yo creo que esta novela al menos va a brindar una intriga absorbente y también un personaje que me parece fascinante y maravilloso y del que hasta ahora pues no nos habíamos ocupado demasiado. Yo creo que con eso ya son alicientes suficientes para leer el libro, pero claro, estoy muy deseoso de saber qué es lo que opinan los lectores y también pues me interesan mucho las entrevistas porque aprende uno mucho. En este oficio de escritor, que no es un oficio realmente, no se para nunca de aprender. Y a veces las preguntas que te hacen o los comentarios que te hace un lector, pues te llegan a ser consciente de cosas y a mejorar en tu trabajo. Pues con esto nos vamos a quedar con el mayor de los deseos para que sea todo un éxito en venta y con un mensaje claro. Espero que vengas a presentar tu séptima novela también aquí a La Explanada, ¿eh? Cuenta con ello, lo haré encantado, de verdad, porque, bueno, me gusta además mucho esta continuidad en las entrevistas, ¿no? Volver cada año y pico, 2 años, con un nuevo... Y más en este caso, estamos hablando de una serie literaria donde siempre se aportan cosas nuevas, va creciendo el personaje. A mí lo que me interesa es que los personajes de esta novela sean públicos, se salgan un poco de la novela y se conviertan en objeto de conversación. Eso es el mayor éxito que puede tener un escritor. Luis García Jambrina, otro manuscrito, el manuscrito de la Niebla, ya lo saben, el 12 hoy ya está a la venta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, ha sido un placer y bueno, y saludo a todos y a todos los espectadores y espectadoras, les deseo un buen año y que sigan leyendo y otros libros porque son una maravillosa tabla de salvación en una época tan tremenda como esta que estamos pasando. Pues mira, como en La Explanada somos mucho de tablas de salvación, les vamos a presentar ya otro libro. Muchísimas gracias, Luis, porque precisamente no es Fernando de Rojas, pero también publica sus novelas de manera anónima, no con texto acróstico para descubrir quién lo escribía, pero enseguida lo van a entender. Vamos a publicidad y les presentamos una novela que tiene mucho misterio a su alrededor.